Encontramos hoy reunidos para dar comienzo a la defensa oral del trabajo de tesis doctoral de la ingeniera agrónoma especialista Rosana Rotondo, titulado Influencias del genotipo y del manejo del cultivo sobre la calidad y composición del alcaucil, Cynara cardunculus, variedad Scolinus, el cual constituye el último requisito académico para obtener el título de doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo se realizó bajo la dirección de la doctora Andrea Escalante y la codirección del doctor Gustavo Rodríguez, a los que agradecemos su colaboración. Es importante destacar la relevancia de este acto académico, en el cual la tesista presenta el trabajo realizado para optar al máximo título académico que extiende nuestra universidad. En esta oportunidad, el jurado designado para evaluar el trabajo de tesis estuvo integrado por la doctora Olga Noemí Marcelián, profesora e investigadora de mejoramiento genético de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Mar del Plata, el doctor Ariel Roberto Vicente, profesor titular de Agroindustrias de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de CONICET, y el doctor Ezequiel Margarit, investigador asistente de CEFOB y CONICET. El título de la tesis se denomina Influencia del genotipo y del manejo de cultivo sobre la calidad y composición del alcaucil, Cynara cardunculus, variedad Scolinus. Y mis directores son Andrea Escalante y Gustavo Rodríguez. Bueno, el alcaucil es originario de la cuenca del Mediterráneo y ingresó a Argentina por los inmigrantes italianos y españoles, concentrándose su cultivo en el Cinturón Hortícola de La Plata y también en Rosario, San Juan y Mendoza. Según la FAO, nuestro país cultiva actualmente aproximadamente 3.900 hectáreas. Podemos comenzar este cultivo perenne a través de hijuelos que provienen de la base del tallo o de plantines a partir de semillas, dando lugar a un cultivo de crecimiento vegetativo frondoso y que pasa su estado reproductivo por un periodo de frío. Esta hortaliza ha sido y es muy apreciada por su calidad culinaria y también por su valor medicinal, debido a que tiene una gran cantidad de fitoquímicos, especialmente de las familias de los polifenoles, con innumerables beneficios para la salud humana, como ser hepatoprotector, antioxidante, reductor del colesterol e hipertensión, colerético, desinflamante, previenen trombosis y enfermedades degenerativas. Las inflorescencias inmaduras, o llamados capítulos, se consumen en su mayor parte en nuestro país en estado fresco, pero también en estado industrializado en forma de corazones, que corresponde a su receptáculo carnoso y a las brácteas internas. Son muy utilizados también los desechos de las hojas y brácteas, donde principalmente se extraen antioxidantes y demás subproductos. Con estas sustancias se elaboran una gran cantidad de medicamentos y también de aperitivos alcohólicos. Durante más de 30 años en nuestra facultad se investiga esta especie y se ha desarrollado planes de mejoramiento genético para ampliar la oferta de genotipos y la producción durante el año. Y es a partir de allí donde se inscriben varios cultivares nuevos en el registro nacional y nos planteamos la hipótesis de que el genotipo y los manejos de cultivo influyen en las características de la planta y la productividad del alcaucil. Y como objetivo general se evaluó la influencia del genotipo alcaucil y el manejo del cultivo en variables químicas, morfológicas y productivas, en diferentes partes de la planta, como también la actividad biológica de sus extractos. Mi lugar de trabajo es la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, y también trabajamos en colaboración con personas de diferentes institutos, como ser el Instituto para la Investigación del Descubrimiento de Fármacos, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de España. Dividimos esta tesis en 4 capítulos y comenzamos con un cultivo 2013 donde se determinó la influencia del riego, la fertilización y la aplicación del ácido gibberélico en variables químicas, estructurales, morfológicas y productivas, de diferentes partes de la planta, 2 rangos de cosecha en cultivares FCA-UNR. De esos cultivares inscriptos, seleccionamos a Gauchito, Gurí y Oro Verde FCA, reproducido por hijuelos y implantado a 0,9 plantas por metros cuadrados, y lo evaluamos en su segundo año de producción. Los tratamientos aplicados fueron fertilización y riego complementario, que son comunes a todos los cultivos hortícolas, y la aplicación del ácido gibberélico, que es más específico del alcaucil
para cubrir un poco las necesidades de frío que tiene este cultivo y adelantar la producción. Y el control. En la parte comestible analizamos las brácteas externas, medias, internas y el fondo. Y en las hojas en estado reproductivo, después de ser cosechados los capítulos, se tomó la parte media de las hojas. Se midieron variados aspectos en capítulos primarios y secundarios donde los dividimos. Los agrupamos en variables químicas y estructurales, donde se determinó el contenido de ácido clorogénico y dicafioilquínicos, contenido de fibra y pardeamiento del fondo. Dentro de las morfológicas y el color, la relación alto-diámetro del capítulo, relación alto-ancho de las brácteas y el color de las mismas, y el alto y el ancho del fondo. Y dentro de las variables productivas, el rendimiento, el número de los capítulos por planta, el peso fresco de los capítulos, el peso seco de sus partes y los días a cosecha, que determinan la precocidad del cultivo. Por restricciones en el diseño debido al riego por goteo, en este caso analizamos dentro de 3 lotes de cada cultivar cómo influían los tratamientos dentro de cada uno. Para confeccionar los extractos, con 10 gramos de brácteas, fondos y hojas, se maceraron durante media hora en 100 mililitros de metanol. Esto se repitió 2 veces, se filtró y al momento de la medición se colocó en viales y se hicieron las determinaciones en este equipamiento que es el HPLC UV, es una cromatografía líquida de alta presión y que en el caso de las hojas lo pudimos acoplar a un espectrómetro de masa. De esta manera podemos ver todo el perfil polifenólico de los extractos y en esta etapa pudimos determinar el ácido clorogénico y los dicafioilquínicos. Y también vemos la presencia de flavonoides, sobre todo en las hojas. Bueno, los resultados más importantes son respecto al ácido clorogénico y los dicafioilquínicos. En estos gráficos vamos a ver con distintos colores, vamos a identificar el tratamiento de fertilización, riego, ácido giberélico y control. Estas sustancias se miden en miligramos por kilo de peso fresco, en el fondo, en las brácteas, en los distintos niveles de brácteas y en las hojas. En este caso, en el gurí, es el cultivar donde encontramos diferencias entre los tratamientos, siendo superior el ácido clorogénico en las brácteas internas del testigo respecto al fertilizado. Y los dicafioilquínicos en las brácteas medias se diferenció respecto al tratamiento de riego. Si hacemos un promedio y en valores absolutos, podemos ver que en la parte comestible es donde se encuentran la mayor cantidad de los principios activos. También vemos la relación, sobre todo en brácteas internas y medias, de que los dicafioilquínicos son mayores al ácido clorogénico. Y en las hojas esta relación es inversa. En los capítulos secundarios no encontramos diferencias, y lo mismo ocurrió en gauchito y en oro verde. Respecto al pardeamiento del fondo, buscamos que sea lo menor posible. Vemos que gauchito en general fue el cultivar que menor pardeamiento presentó y la única diferencia que encontramos fue en que el tratamiento fertilizado y el riego se logró menor pardeamiento respecto al testigo. Y en los demás no hubo diferencias, pero tampoco siguen un patrón similar. Respecto al contenido de fibra, sabemos que el alcaucil es un alimento fuente de fibra, pero cuando supera ciertos límites se hace poco palatable. Entonces buscamos genotipos y tratamientos que disminuyan ese contenido en las partes comestibles. Tuvimos diferencias en gauchito primario con menor contenido de fibra en fertilizado y AG3 respecto al riego. Y en oro verde encontramos diferencias en las brácteas medias y en las externas, pero no en el fondo. Respecto a la morfología del capítulo, que se busca que no se modifique notablemente con la aplicación de estos tratamientos, y vemos que si bien hubo efecto de los tratamientos, siendo mayor la relación de las brácteas internas, tanto en internas como en medias, vemos que en la forma total del capítulo no hubo influencias. Y con respecto a las medidas del fondo, vemos que los tratamientos tuvieron impacto en un mayor alto del fondo, en los fertilizados y en el riego. Las variables productivas más importantes, pudimos evaluar que en los 3 cultivares los tratamientos tuvieron impacto en la productividad. En gauchito, con los tratamientos de fertilización y riego se obtuvo mayor cantidad de kilos por metro cuadrado respecto a los otros 2 tratamientos. En gurí, esto ocurrió con el tratamiento de giberélico. Y en oro verde, todos los tratamientos superaron al testigo o al control. En cuanto a la precocidad, que es un aspecto muy importante en los cultivos hortícolas, porque unos días de precocidad son importantes en la comercialización y en el precio que se obtiene. Y vemos que en los 3 cultivares, los 2 tratamientos de ácido giberélico disminuyeron los días a cosecha, es decir, fueron más precoces respecto a los demás tratamientos, sobre todo en el cultivar gauchito.
Bueno, y para poder hacer una clasificación de todos los elementos evaluados, realizamos un análisis multivariado de componentes principales. Y vemos que en capítulos primarios se llegó a explicar el 60% de los datos con ambas componentes. Este es un método donde se clasifica y se ve cómo se relacionan los cultivares, los tratamientos y las variables analizadas, y las vemos como vectores que se relacionan a cada uno de los otros elementos con mayor o menor longitud. Una primera clasificación que vemos acá es por genotipos. Vemos agrupados gauchito, oro verde y gurí. En el gurí los tratamientos están un poco más alejados, es decir, que tuvieron más impacto en este cultivar respecto al testigo. Y se asociaron principalmente mayor contenido de fibra y mayor ácido clorogénico en el fondo, y una menor precocidad, diríamos, y un mayor índice de color, característicos de este cultivar. Gauchito y oro verde vemos que no impactaron tanto los tratamientos en ellos, y a gauchito se asociaron especialmente las principales variables productivas y químicas, como rendimiento, número de capítulos, peso del fondo, menor pardeamiento y compuestos químicos en los diferentes estratos de brácteas. Y oro verde, bueno, se asociaron algunas variables menos relevantes como el peso seco de las brácteas y la fibra en el fondo. En los capítulos secundarios, con este análisis se aplicó el 54% de los datos y vemos que en el cultivar gurí ya no hay tanto impacto de los tratamientos y sí ocurrió en mayor medida en oro verde y en gauchito. Y las variables asociadas son similares a los primarios. Con muchos resultados obtenidos, podemos concluir que la aplicación de fertilización, riego y ácido gibberélico durante un año de cultivo influyeron diferencialmente en los caracteres evaluados en cultivares FCA, con mayor impacto en aspectos productivos. También que los genotipos tuvieron mayor influencia en las variables analizadas que los manejos aplicados. En capítulos primarios de gurí y secundarios de gauchito y oro verde hubo mayor efecto de los tratamientos. Y por último se destacó al cultivar gauchito FCA por un mayor contenido de principios activos en las brácteas y hojas, ancho de fondo y rendimiento. Y a su vez presentó menor pardeamiento del fondo y contenido de fibra en el mismo. En esta segunda etapa, una vez caracterizados los cultivares FCA respecto a los tratamientos aplicados, decidimos profundizar el estudio del ácido gibberélico, que es una práctica muy utilizada por los productores que les permite obtener mayor precocidad de sus cultivos. El ácido gibberélico es una hormona de crecimiento presente en forma natural en las plantas, y cuando se agrega en forma exógena tiene un montón de efectos en cuanto al crecimiento. Se hacen aspersiones en el ápice de la planta y en la base de las hojas cuando estas tienen por lo menos 8 hojas verdaderas. Y en esta etapa, cultivo 2014-2015, se determinó la influencia de aplicar diferentes dosis de ácido gibberélico en un híbrido de alcaucil. Consideramos muy importante incorporar el estudio de los híbridos, que estos últimos años han sido muy adoptados por los productores, se reproducen por semillas, son importados de la empresa Nunex de Bayer. Elegimos Madrigal F1, implantamos un cultivo a fines del 2014 a través de plantines, y en este caso aplicamos distintos tratamientos de número de aplicaciones de AG3. T0 es el testigo sin aplicación, T1 es una aplicación de 30 mililitros por planta de solución acuosa de AG3, concentración 50 partes por millón. 2 aplicaciones y 3 aplicaciones. 2 de 50 partes por millón y una de 60. Las variables que medimos en capítulos primarios y secundarios y en hojas son iguales a las descritas en el capítulo anterior, y en este caso trabajamos con un diseño en bloques al azar, donde se vio la diferencia entre tratamientos para madrigal. Los resultados más importantes, como vemos acá en los gráficos, desde el color blanco, tratamiento 0, va incrementándose el color verde según el número de aplicaciones de AG3. Y vemos que el ácido clorogénico tuvo influencia en el fondo y en las brácteas internas, obteniendo los mayores resultados con 2 aplicaciones de AG3 respecto a 1 y a 0. Con respecto al contenido de dicafioiquímicos, sucedió lo mismo, solamente en el fondo con 2 aplicaciones respecto a todos los demás tratamientos. Y el pardeamiento del fondo, tanto en primarios como secundarios, vemos que hubo un efecto de disminución del mismo pardeamiento con 3 aplicaciones de AG3. Como podemos ver en estas fotos ilustrativas, el tiempo 0 y a los 10 minutos del corte en tratamiento 0 y 3 aplicaciones.
Respecto al contenido de fibra, obtuvimos resultados con los tratamientos en brácteas internas, donde los 3 tratamientos de aplicación disminuyeron el contenido de fibra en las brácteas internas. Respecto a la forma del capítulo, vemos que con 2 y 3 aplicaciones fue mayor la relación alto diámetro. Lo mismo ocurrió en brácteas medias y externas. Respecto al ancho y al alto del fondo, vemos que con 2 aplicaciones logramos mayor ancho del fondo y mayor alto, junto con el testigo, respecto a las 3 aplicaciones. Y en color vemos que no hubo efecto de los tratamientos en las brácteas externas, medias, y en las internas solamente con 3 aplicaciones fue un amarillo más pálido. Y en los secundarios ocurrió lo mismo. Acá vemos una foto de cómo se ven las plantas luego de las aplicaciones de AG3, donde se produce un acelerado crecimiento por un alargamiento y división de células y otros mecanismos fisiológicos que hacen que la planta acelere su ciclo. Esto tiene impacto en las variables productivas, como pudimos observar que con 2 y 3 aplicaciones hubo mayor rendimiento por metro cuadrado respecto al control. Lo mismo ocurrió con el número de capítulos por planta, con el peso medio de los capítulos y a su vez disminuyeron estos 2 tratamientos los días a cosecha respecto a 0 y 1 aplicación. Es decir, logramos una gran diferencia de días de precocidad con estos tratamientos. Como conclusiones principales podemos decir que los tratamientos con diferente número de aplicaciones de AG3 en plantas del híbrido madrigal tuvieron efecto en la mayoría de las variables evaluadas, especialmente en las químicas y productivas. Con 2 aplicaciones de AG3 se incrementó el contenido de principios activos en el fondo y las brácteas internas. Por otro lado, los tratamientos de AG3 no afectaron notoriamente las variables morfológicas del capítulo y el color de las brácteas, y que con 2 y 3 aplicaciones de AG3 disminuyó el contenido de fibra en el fondo y las brácteas internas y el pardeamiento del fondo. Asimismo, se incrementaron las variables productivas y la precocidad. Y con estos hermosos resultados que tuvimos, decidimos seguir investigando y aplicando distintas dosis de ácido gibberélico en otros genotipos. Entonces, en el capítulo 3, cultivo 2016, se determinó la influencia del genotipo y diferentes dosis de ácido gibberélico en diferentes partes de la planta en cultivares e híbridos. En este año incorporamos al francés, un cultivar muy producido en la zona durante muchos años. De los cultivares obtenidos en nuestra facultad, elegimos gauchito y gurí, todos multiplicados por hijuelos. Y dentro de los híbridos, además de continuar con madrigal, incorporamos a opal, F1 también de Nunhems. Y los 2 híbridos los probamos, multiplicados por hijuelos como por semilla. Los tratamientos aplicados de AG3 fueron exactamente igual a los descritos en el capítulo anterior, y las variables, solamente en primarios, porque eran muchos ya, fueron también las mismas, químicas estructurales, morfológicas de color y productivas, como dijimos en los otros capítulos. En esta etapa también incorporamos el estudio de algunas variables de la planta entera, una biomasa muy importante que tenemos en Alcaucil. También, además de hacer extractos a partir de material fresco y extractos metanólicos, incorporamos hacer extractos a partir de hojas y planta entera seca, y además de metanol, también etanol. Y bueno, algo que pudimos incorporar gracias al COMAT de Valencia fue el estudio de flavonoides y cinarina, donde se hace una hidrolización, un filtrado, y también por HPLC se pueden determinar los distintos flavonoides que fueron miricetina, quercetina, luteonina y apigenina. Y con respecto a las variables de forma y color, incorporamos la aplicación de un programa que procesa imágenes digitales, ¿no? donde pudimos obtener varias medidas en cuanto a la forma y al color, calibrándolo para el Alcaucil. Y en este caso, el diseño fue en parcelas divididas, en bloques al azar, donde en la parcela mayor estuvieron los genotipos y en la menor los tratamientos, pudiéndose observar diferencias entre genotipos, entre tratamientos y las interacciones entre ellos. Los resultados más importantes respecto a los ácidos cafeoiquínicos de extractos metanólicos con material fresco, nosotros decidimos hacer comparaciones entre cultivares y tratamientos y entre híbridos. En estos gráficos vamos a poder ver distintos colores que pertenecen a los compuestos detectados: ácido clorogénico en hojas, ácido clorogénico en fondos, en brácteas internas, dicafeoiquínicos en hojas y cinarina en brácteas internas. Y en la parte superior podemos ver las diferencias que encontramos. En este caso encontramos diferencias entre genotipos para el ácido clorogénico, donde podemos destacar que en hojas, en color verde, fue mayor el gurí respecto a los otros 2 genotipos.
Respecto al ácido clorogénico, en el fondo fue superior Gurí y francés respecto a Gauchito. Y el ácido clorogénico en las brácteas fue superior en francés respecto a los otros dos. ¿Y qué ocurrió en los híbridos? Que en la mayoría de los compuestos detectados se encontró una interacción de genotipo por tratamiento. Es decir, que los tratamientos afectaron en forma diferente en cada genotipo y forma de multiplicación. Bueno, en los flavonoides cambiamos de colores y también de compuestos. Aquí pudimos detectar miricetina en brácteas internas, quercetina, luteonina y apigenina, y estos mismos compuestos en el fondo. En los cultivares pudimos observar que las brácteas internas con respecto a la miricetina fueron mayores en francés respecto a los otros dos cultivares. Y la apigenina en el fondo, en color verde, fue mayor en Gauchito respecto a los otros dos. Y en los híbridos también hubo diferencias entre genotipos para estas sustancias, siendo mayor la miricetina en las brácteas internas en opalijuelo y en la apigenina en las brácteas internas fue superior en madrigalijuelo respecto a los demás. La miricetina en el fondo, acá en color celestito, podemos ver que también fue superior en opalijuelo respecto al resto. Y la apigenina en el fondo encontramos que hubo una interacción genotipo por tratamiento. En estos tres casos que estudiamos, como vemos acá, planta entera, material fresco, extractos metanólicos y etanólicos de los 4 tratamientos, y partiendo de material seco, planta entera y hoja con extractos metanólicos y etanólicos de 0 y 3 aplicaciones, se detectaron pequeños valores y en pocas repeticiones, lo que impidió que los pudiéramos comparar y analizar. En la planta entera fresca encontramos trazas de flavonoides y el flavonoide caemferol no fue detectado en ningún caso. Respecto a la fibra, vemos otra vez cambios de colores, lo medimos en fibra en el fondo, fibra en las brácteas internas y en la planta entera. Y dentro de los cultivares encontramos solamente diferencias entre genotipos, siendo mayor el porcentaje de fibra en la bráctea interna de Gurí respecto a los otros dos. Y en los híbridos encontramos diferencias entre genotipos en ambas partes. En el fondo fue superior en madrigal semilla y en las brácteas internas fue superior en opal semilla. Y en la fibra de la planta entera encontramos interacciones de genotipo por tratamiento que no podemos analizar en este momento. Y el pardeamiento del fondo no encontramos diferencias en ningún caso. Respecto a la morfología de los capítulos, vemos que hubo una diferencia entre genotipos para relación de alto diámetro, siendo superior en francés y en Gurí. Y en las brácteas medias fue superior en francés respecto a los otros dos. Y en los híbridos hubo interacción de genotipos por tratamientos para estas dos variables. Bueno, respecto a las medidas del fondo, vemos en este gráfico el análisis de las dos variables que medimos. En letritas rojas vamos a observar que hubo interacción en el ancho del fondo entre los genotipos y los tratamientos. En esta barrita superior, en el alto del fondo, significa que hubo diferencia entre tratamientos para el alto, siendo superior en Gurí y en Gauchito, y las letritas más chiquitas son de los tratamientos donde no se observó diferencia. El mismo comportamiento se observó en los híbridos, destacándose en el alto del fondo al madrigal multiplicado por hijuelo, siendo mayor al resto. Las variables productivas más importantes, medimos rendimiento tanto en capítulos como en planta entera y solamente encontramos diferencias para planta entera en los kilos por metros cuadrados, siendo superior en Gauchito respecto a los otros dos. Y en los días a cosecha encontramos diferencias en ambos factores, entre genotipos donde fue superior en Gurí y en el tratamiento 0 que fue mayor al resto, es decir, más tardíos o menos precoces. ¿Qué ocurrió en los híbridos? Bueno, aquí encontramos interacción, genotipo por tratamiento, para el rendimiento de capítulos, donde cada tratamiento influyó distinto en cada genotipo. Y para rendimiento de planta entera encontramos diferencias entre madrigal en las dos formas de multiplicación que fue superior respecto a opal. Y en los días a cosecha encontramos una interacción entre genotipos por tratamiento, destacándose como más tardío madrigal semilla con tratamiento 0, 1 y 2, y siendo más precoz opal semilla con 2 y 3 aplicaciones de ácido gibberellico. Bueno, también hicimos algunas comparaciones que nos parecieron interesantes, solamente en madrigal, donde seleccionamos algunas variables químicas, morfológicas y productivas, y comparamos diferencia entre años, en 2015 y 2016, donde encontramos diferencias para algunas provenientes de semillas, donde hubo mayor diferencia. En el año 2015, por ejemplo, obtuvimos mayor ácido clorogénico en las hojas, mayor fibra en el fondo, mayor peso seco del fondo y mayor número de capítulos, respecto a 2016.
Ahora, ¿qué efecto tuvieron los tratamientos en ambos años? Bueno, con tratamientos 1, 2 y 3 tuvimos menor fibra en el fondo, y con tratamiento 0 tuvimos mayor peso seco en el fondo, y también con los 3 tratamientos de ácido gibberélico, mayor número de capítulos por planta. Y si comparamos dentro de un mismo año de cultivo, 2016, las dos formas de multiplicación, hijuelo y semilla, encontramos algunas diferencias entre estas dos formas, teniendo en el 2016, en la forma de multiplicación por hijuelo, menor fibra en el fondo, mayor ancho del fondo y mayor número de capítulos por planta. Ahora, ¿cómo influyeron los tratamientos en las dos formas de multiplicación? Tuvimos menor fibra con 1, 2 y 3 aplicaciones y mayor número de capítulos con 3 aplicaciones. Ambas formas de multiplicación. Y como podemos ver, hay numerosas interacciones, tanto entre años y tratamientos como entre formas de multiplicación y tratamientos, que no podemos analizar en este momento. Bueno, y como conclusiones más importantes podemos decir que los genotipos se diferenciaron según la variable analizada y la parte de la planta. Con esto permitimos destacar de cada uno sus características químicas, morfológicas, productivas, y también valorizar su masa en cultivos de doble propósito. En cultivares, las mayores diferencias en compuestos cafeoquímicos son genotípicas, y en los híbridos el número de aplicaciones de AG3 tuvo incidencia diferente en cada uno. Y en los genotipos hubo diferencias en algunos flavonoides. Con 2 y 3 aplicaciones de AG3 se impactó positivamente en la mayoría de las variables productivas en cultivares e híbridos. Por otro lado, la multiplicación por semilla, evaluada en 2 años en Madrigal, se presentó estable, y las diferencias estarían dadas por las condiciones del año y por el ciclo del cultivo. Y en dos formas de multiplicación en el mismo año, también en Madrigal, interaccionaron con los tratamientos de AG3, sobre todo en variables químicas y productivas, las cuales conviene analizar en función del destino de los capítulos. Bueno, y tanto la parte química como la biológica fue todo un mundo nuevo para mí, por eso el broche de oro es de este capítulo 4, donde se estudió la actividad química y biológica de extractos de diferentes partes de alcaucil, de distintos genotipos y manejos de cultivo. Se realizó un ensayo químico de capacidad antioxidante, un ensayo de DPPH, donde lo hicimos en forma manual al principio y después en forma automática con este instrumental CAMAG, donde en placas delgadas, cromatografía de capa delgada, se siembran los extractos, se desarrollan con los solventes, se visualizan, se escanean y luego se pulveriza el DPPH, que es el revelador. En los ensayos biológicos que se hicieron en colaboración con el IBR, se hizo un ensayo de cultivo celular y proliferación de células de neuroblastoma humano como modelo para la evaluación del efecto de los extractos en una línea celular cancerígena. Y también otro ensayo biológico con las chicas de la Universidad del Litoral de activación del interferón alfa humano recombinante utilizando un ensayo de gen reportero basado en células Wish. Allí se realiza la incubación con los extractos, la tripsinización y luego las mediciones en el citómetro. Los primeros resultados de capacidad captadora de radicales libres podemos ver un cromatograma en placa delgada que es de fondo violeta porque es el color del revelador de PPH, que cuando se encuentra con compuestos dentro del extracto, captadores de radicales libres, se torna de color amarillento. Como podemos ver, analizamos brácteas y hojas de gauchito, oro verde y gurí del cultivo 2013, del tratamiento 1, y podemos observar que en todos los casos hubo zonas donde hay capacidad de captar radicales libres, en mayor medida en las brácteas respecto a las hojas. También podemos ver un cromatograma revelado con luz UV, donde podemos ver las brácteas y las hojas de gurí y los compuestos puros, el ácido clorogénico, donde su tiempo de retención coincide con los que encontramos en las placas nuestras de los extractos, y también la rutina, que es un flavonoide más presente en las hojas. Bueno, luego en el 2015 ya tenemos la siembra automática, se nota, cromatogramas de hojas, brácteas internas y fondo, tanto de capítulos primarios como secundarios de Madrigal, con 3 aplicaciones de AG3 y el control. Acá podemos ver las hojas, el compuesto puro de menor a mayor concentración, y también podemos ver que en todos los casos hubo zonas de mayor o menor intensidad donde se ve la presencia de sustancias antioxidantes. Bueno, continuamos con ese estudio en el
2016, y lo hicimos en brácteas y fondos de gauchito, gurí, madrigalijuelo, madrigal semilla o palijuelo, también con 3 aplicaciones y ninguna de ácido gibrélico. Vemos que en todos los casos también hubo capacidad antioxidante. En este caso destacamos a opalijuelo, donde las manchas son de mayor intensidad y mayor tamaño, sobre todo en las brácteas. Vemos que en el fondo también sucede lo mismo, pero en menor medida. También podemos destacar al opalijuelo. Y este programa nos permite obtener un gráfico tridimensional donde se puede calcular la curva, el área bajo la curva, donde esos compuestos fueron identificados según los testigos, y si coincide con las curvas de calibración, además de hacer una cualificación, podemos cuantificar con este tipo de análisis. Y vemos que, bueno, este gráfico se complementa con las placas y se ve una menor capacidad antioxidante respecto a las brácteas. Respecto al primer ensayo biológico que hicimos, que es el ensayo de cultivo celular y proliferación de células tumorales, podemos ver a la izquierda del gráfico lo que pasó con el porcentaje de viabilidad celular en células tumorales de neuroblastoma, luego de 72 horas de haberse aplicado los tratamientos. Y en la parte derecha, la viabilidad de células de lamnios tomadas como modelo de células normales. En este caso el control negativo fue el metanol, después también se pusieron las sustancias puras de ácido clorogénico, los extractos de gauchito, bráctea interna, gurí y gauchito de noja, y la doxorubicina, que es un antibiótico que se utilizó como control positivo. Podemos observar algo muy interesante, que a las 3 diluciones ensayadas de todas las sustancias, de la más concentrada a la más diluida, se obtuvo una clara disminución de la viabilidad celular con los extractos de hojas, de gauchito y de gurí. Y vemos que el solvente y las sustancias puras no tuvieron influencia en esta viabilidad, tampoco en los extractos de brácteas. Y bueno, y en las células normales vemos que a las diluciones mayores no hubo efecto ni de las sustancias puras ni del antibiótico. Y en las más concentradas tuvo efecto la doxorubicina sobre las células normales. Por eso es tan promisorio, tan interesante lo que hemos encontrado, que aún a diluciones menores, a concentraciones menores de los extractos, pudimos observar una clara disminución de la viabilidad celular. Y además, esas células tratadas no se recuperaron. Una vez que se murieron. Entonces, la dilución de D500, que es la más diluida, diríamos, queríamos saber, bueno, ¿por qué en las brácteas no hay tanto efecto como en las hojas? Entonces, también se hicieron pruebas con metanol, el ácido clorogénico, introducimos los dicafluoroquímicos y también 2 flavonoides puros, la luteolina y la apigenina, que tuvieron una influencia, pero no tanto como un impacto, diríamos, en la viabilidad de las células, no tanto como los extractos de hojas. Es decir, que el extracto en su conjunto, donde tiene un montón de otras sustancias, es el que tiene ese gran poder. Bueno, y por último, el ensayo biológico del efecto de los extractos sobre la actividad del interferón alfa humano recombinante. Acá tenemos un esquema de cómo funciona o qué es lo que queremos lograr, porque ante enfermedades autoinmunes, inflamatorias, donde hay una sobreproducción del interferón tipo 1 alfa, con tratamientos de compuestos moduladores queremos lograr la inhibición de la actividad del interferón alfa. ¿Cómo lo podemos visualizar a esto? Con un gen reportero que se asocia a una proteína que es verde fluorescente. Cuando se une con el interferón, podemos observarlo con manchitas de color verde fluorescente. Y cuando se hace una modulación a través de los extractos, esto desaparece o disminuye. Como podemos ver acá en la microscopía de fluorescencia, en este tipo de ensayos, el control negativo son células sin interferón. El control positivo son células con interferón, donde podemos ver toda esa proteína fluorescente que nos está indicando la actividad del interferón. En ambos casos no tenía metanol. ¿Y qué pasó en las células con interferón y extractos de brácteas de gurí, donde vemos una disminución muy importante de esa fluorescencia? Esto lo podemos ver en este gráfico, donde los extractos acá se mide el porcentaje de la proteína fluorescente, ¿no? Entonces vemos que no hubo modificaciones con los extractos de brácteas, con las células con interferón, con el solvente extractor y con el ácido clorogénico. Y sí hubo un gran impacto en la disminución de esa fluorescencia con los extractos de hoja de gauchito y de gurí.
Y esto nos entusiasmó para seguir en esta tesis y en el futuro. Y bueno, investigamos también en el 2016 las hojas, brácteas internas y fondo de francés, gauchito, gurí, madrigalijuelo, opalijuelo y opal semilla, con 3 aplicaciones de AG3 y el control. Y vemos que en el caso de las hojas, la mayoría, casi todos de los extractos, realizaron una acción moduladora importante en la fluorescencia de esta proteína y por lo tanto en la actividad del interferón. Y podemos destacar al francés y al opalijuelo con 3 aplicaciones y al gurí y al madrigalijuelo con el tratamiento control como los mayores moduladores. En las brácteas internas y en el fondo podemos ver que también hubo una modulación, pero de no todos los cultivares y tratamientos, y en menor medida que en las hojas. Rápidamente las conclusiones más importantes, podemos decir que los extractos de todas las partes de las plantas evaluadas, independientemente del genotipo, tratamiento o año, mostraron capacidad de captar radicales libres de DPPH, siendo las brácteas las que expresaron mayor actividad. También que los extractos de hojas de gauchito y gurí FCA redujeron significativamente la proliferación de células tumorales de neuroblastoma humano sin afectar a las células normales, evidenciando un efecto residual en las células tumorales tratadas. Y finalmente que los extractos de hojas presentaron el mayor efecto inhibitorio del interferón alfa. Se destacaron gurí, madrigalijuelo con tratamiento control y francés y opalijuelo con 3 aplicaciones de ácido gibrélico. Muy importantes, son resultados muy promisorios para enfermedades como el lupus, donde hay muy pocos tratamientos actualmente. Y como consideración final, rápidamente, estamos totalmente satisfechos con la cantidad de resultados obtenidos, ya que se pudo caracterizar a los cultivares FCA, como nunca se había hecho hasta ahora, en una forma integral y con muchas variables, y ver el impacto de ese manejo agronómico sobre cada uno. También pudimos analizar la calidad química de diferentes partes de la planta, en cultivares y en híbridos, en condiciones locales. También pudimos ver el efecto del manejo del ácido gibrélico en cultivares e híbridos, y en 2 formas de multiplicación. Consideramos que hemos realizado un aporte al conocimiento científico y al desarrollo de los sistemas hortícolas y obtuvimos resultados promisorios en la actividad biológica de los extractos de alcaucil con potenciales aplicaciones muy interesantes. Y algo importantísimo, todo lo vivido, el trabajo en equipo, interdisciplinario, interinstitucional e internacional, que fue para mí un enorme aprendizaje profesional y personal y que llena mi vida de agradecimiento y felicidad. Y que hay un amplio camino por delante. Bueno, en todo este camino pudimos publicar 2 trabajos en revistas científicas, uno que ya está por salir, está en prensa, otro que está en evaluación y 2 que estamos escribiendo. También pudimos realizar una divulgación científica en el catálogo Innovar 2016 y que a partir de allí nos invitaron a un canal de televisión para hablar de los alcauciles y el poder de sus extractos. También en estos 5 años, 2015-2020, pudimos presentar 21 trabajos a congresos nacionales e internacionales y en el 2019 pudimos obtener el premio al mejor trabajo científico en el congreso anual de la SBR. Vamos a empezar con las preguntas. Se distribuyen entre ustedes 3. ¿Quién quiere comenzar a hablar? No hay problema. Bueno, si quieren rompo yo un poco el hielo. En primer lugar, felicitar a todo el grupo que se ve que está atrás, a Rosana, por supuesto, todo el grupo que está atrás de esta hermosa tesis. Yendo a las preguntas, que no escaparnos de las preguntas, tengo algunas cositas para preguntarte. Algunas son más de especulaciones que me surgían, que te preguntaría en función de tu experiencia, Rosana. En principio se ve, mismo en el capítulo 2 haces el estudio sobre el híbrido, en el 3 incorpora nuevos genotipos y ahí se ve que hay diferencia de respuesta entre los materiales. Especulando, obviamente ustedes no se metieron a estudiar el por qué, pero a mí la primera pregunta que me surge es ¿qué cosas podrían estar detrás de esa gran diversidad de respuestas? Porque que todas esas mejoras que claramente se vieron en el híbrido se pueden extender además y encontrar en otros genotipos. Bueno, uno por ahí tendría que tratar de analizar y entender por qué. ¿A qué crees que se pueden atribuir esas diferencias que encontrás en la respuesta al gibrélico? Momento de aplicación, diferencias en la producción endógena de hormonal, diferencias en el momento fenológico en que se aplica. ¿Qué te parece? ¿Por qué existe tanta variación? Sí, hicimos tanta variación porque los genotipos son los que están determinando un montón de variables y de respuestas de los tratamientos a esas variables. Es decir, el alcaucil es muy variable
y la respuesta del ácido giberélico también, porque por ejemplo, en el 2016 no tuvimos la misma respuesta en el Madrigal que en el 2015 respecto a qué, a que a lo mejor el invierno fue más crudo y entonces la respuesta del giberélico no fue tan notoria porque ya la planta cubrió esas necesidades de frío. Es decir, esas respuestas pueden variar año a año y vemos que varían mucho en el genotipo. Nosotros nos hubiese gustado investigar qué contenido ya trae cada genotipo de ácido giberélico, pero no lo pudimos hacer, y por qué responde así con esa catarata de metabolismo, de fisiología. Hay un montón de preguntas por responder, que todavía no las sabemos. ¿Cómo responde? Vemos que los cultivares, por ejemplo, más tardíos, a lo mejor no responden tanto al giberélico, pero sí en otras variables. Vimos que en gurí aumentó el contenido y no sabemos bien porque no están relacionadas las cadenas de síntesis del giberélico y del ácido clorogénico, de los cafeoquímicos. Entonces hay un montón de cosas por investigar. Por eso mismo le pusimos tanta diversidad a los genotipos, a los genotipos y a los tratamientos, porque vemos que responden de forma diferente. Y es algo muy fisiológico, para seguir investigando. Por eso digo, hay un camino tan grande atrás de esto que... Algo parecido con el tema de la multiplicación, ¿no es cierto? Porque eso a nivel de fibra, porque vos encontrás que hay diferencias. Y eso es interesante, digamos. En principio tienen dos formas de propagación y encontrás en un parámetro relevante en el caucil, ¿no es cierto? Como puede ser el contenido de fibra. Encuentran que la forma de multiplicación afecta al contenido de fibra del producto cosechado. Sí, por ejemplo, vos me preguntabas, bueno, yo hablando de lo químico, ¿no? Pero si hablas de la fibra, bueno, suponemos que al acelerar el ácido giberélico todo el ciclo y al acortarlo, puede ser que desarrolle menos fibra porque tiene menos tiempo el capítulo para crecer. Y también es muy importante todas esas variables que elegimos, porque en las condiciones en que se comercializa en las hortalizas de nuestro país, y el capítulo del caucil, al tener tanta respiración por ser tejidos en crecimiento, se deterioran rápidamente y enseguida forman fibra, y eso hace que sea menos palatable. Y bueno, nos pareció muy interesante toda esa influencia del ácido giberélico en todas esas variables, ¿no? A nivel de alimento, a nivel químico. Sí, eso es interesante. En principio vos podrías atribuirse al cambio que hay es como si fuera la mayor precocidad hace que frenás lignificación y probablemente ese cafeico que está metido dentro del clorogénico que iría a parar a una lignina termina estando, es decir, sería compatible el aumento de los bioactivos que ustedes encuentran con la menor contenido de fibra y lignina. En definitiva, estás como dejando que ese proceso de lignificación, limitándolo en cierta medida. Podría ser como un capítulo más tierno, un órgano más tierno. No dije que, bueno, que el ácido giberélico, diríamos, la mayor producción de estos fenoles se da por también situaciones de estrés, porque son sustancias de defensa de la planta. Entonces, acelerar de esa manera el ciclo del cultivo también es un estrés para la planta, por eso hubo un aumento. Y también está muy asociado a la temperatura y a las condiciones del año, ¿no? Tengo dos cortitas. Una que no me quedó clara porque yo me perdí. El tema, cuando en un momento hicieron una deshidratación de la planta entera, entiendo que tenía que ver con tratar de ver si esos fenólicos se pueden de alguna manera estabilizar y después usarlos para algo. No me quedó claro qué les pasa. ¿Se pierde? Sé que dijiste que, bueno, encontraron niveles bajos. Tienen problemas de estabilidad, están degradando continuamente. No logran frenar el metabolismo lo suficientemente rápido. Cuando fueron a medir encontraron que se pierden en buena medida. Sí, cuando pierden la planta entera. ¿Eso fue lo que pasó? Eso se debe seguir investigando, porque si bien hasta 60 grados nosotros podemos poner en estufa para no degradar a los compuestos químicos, y además de la luz, el problema del alcaucil que tenemos, digamos, se nos echa a perder el material. Tendríamos que haberlo secado con otro procedimiento, por ejemplo una liofilización,
sería lo más adecuado, y nosotros utilizamos el mismo material que hicimos para medir la materia seca. Si bien lo hicimos a 60 grados la estufa, ese mismo material lo usamos para los extractos a partir de material seco. Entonces suponemos que ese procedimiento a lo mejor no sería el mejor para obtener, estamos obteniendo, diríamos, los principios activos que se usan para hacer extractos y se utilizan en la medicina, en los medicamentos, son material de la biomasa restante y son a partir de material seco. Entonces, yo creo que deberíamos tener otro procedimiento para el secado. Acá sabes que no son muchos, pero en algún caso, algunos productores pequeños que tienen cabras y demás en la zona, productores familiares, obviamente buscan alimentos, normalmente prestan mucho más atención a aprovechar los residuos de otras producciones, y normalmente tienen producciones de vegetales, y están ensilando. Hay algunos que ensilan, hacen silo y bueno, por fermentación ácida logran una estabilización obviamente lo usan para alimentación, ¿no? Pero habría que ver también qué le ocurre. La liofilización y eso obviamente seguramente que es lo mejor, pero también es difícil después escalarlo, ¿no es cierto? Por una cuestión de costo. Justamente con la gente de nutrición animal, porque, bueno, no mostré fotos, pero mientras nosotros hacíamos las labores, las ovejas estaban del otro lado del alambrado y se volvían locas, le tirábamos las hojas y se peleaban por las hojas. Entonces, hasta intentamos hacer un trabajo con la gente de nutrición para darle de comer alimentos para animales en estado fresco, ¿no? Pero bueno, en el momento en que nosotros obtenemos la mayor biomasa, llueve mucho. Entonces, no pudimos hacer pruebas porque en las pilas a campo se nos echó a perder. Pero creo que es interesantísimo. Y más que para comida para animales, se está agregando estos antioxidantes y se están importando. Todo lo que nosotros, tanto en los remedios como en todos los lugares, en las cosas que se aplican, los extractos de alcaucil, lo que nosotros queremos que no se importe, que se produzca acá y con cultivares locales, ¿no? Bueno, yo para no ocupar mucho más tiempo y dejar preguntas a mis compañeros, dos aspectos. Una consulta respecto a los dos últimos capítulos. Cuando hicieron las cromatografías en placa con el DPPH, que me pareció interesante buscarlo como revelador, ahí aparecían como dos zonas bien diferenciadas. Una está clara que es el clorogénico. La primera pregunta cortita sería si la segunda tienen idea si tiene que ver con químicos. Sí. Eso, Okay. Me olvidé de decirlo, pero bueno, como no teníamos en ese momento la sustancia pura, por el tiempo de retención, son los dicafeoquímicos, sí. Y con respecto a lo de las células, que yo personalmente no trabajo, uno ve cada vez más la gente que trabaja en antioxidantes e incluso en áreas más médicas, obviamente que tratan de hacer todos esos estudios que vos mostraste. Una consulta más porque no estoy en ese tema, pero sí veía que, por ejemplo, ustedes obviamente pusieron un control con agua para evitar separar lo que es el impacto del solvente propiamente dicho. Ahora, uno al hablar de células tumorales, toma que el proceso inhibitorio que ven es como algo positivo, ¿no es cierto? Porque uno piensa en las células tumorales, piensa en enfermedades y demás. ¿Qué pasa con una célula no tumoral? Porque tranquilamente uno podría decir, bueno, no es un efecto de toxicidad y en definitiva estos compuestos, eso no hay controles con otro tipo de células. ¿Cómo funciona? Yo no lo conozco, sinceramente, si puedes hacer algún comentario al respecto de eso, para ver si yo eso no lo sé. Y la última, que sí es bien agronómica, para cerrar con ¿cuál es la recomendación del uso de ácido gibberélico o qué cosas aprendimos para un productor hortícola que harías a partir de ahora? Y esa sería la última. Bueno, respecto a lo del cultivo de células, obviamente hay que seguir investigándolo. Esto es a nivel de cultivo de células, pero bueno, hay que ver en los organismos reales qué es lo que pasa, por eso es todo un mundo por delante. Con respecto a las células tumorales, se hizo la comparación con las células epiteliales de lámnios humanos y ahí se observó que no hubo efecto ni del metanol, ni de las sustancias puras, ni de los extractos. Es decir, que no afecta a las células normales. Pero sí afecta a las células tumorales cancerígenas, aún en una dilución muy elevada. Entonces eso nos pareció, sí se hizo la comparación. Lo único que, bueno, no sé si es lo que me preguntabas, pero el antibiótico que se usa normalmente, que es la 2-rubixina, en concentraciones elevadas, diríamos, afecta a las células normales, ¿no? Entonces por eso vemos muy promisorio esto, porque son extractos naturales que sirven para controlar una enfermedad.
Respecto a las recomendaciones, bueno, como sabemos que en agronomía no hay recetas, con lo que hemos observado, sí podemos recomendar que en las fechas donde se hizo el cultivo, recomendamos, en el caso de, por ejemplo, Madrigal, 2 y 3 aplicaciones. Los productores van viendo si viene un año pronosticado muy frío, quizás van manejando ellos mismos si le aplican o no, o si le hacen 1, 2 o 3 aplicaciones. También hay que ver la parte de análisis económico, que también lo hemos realizado, y vemos que no todos los años, diríamos, es rentable hacer aplicaciones de ácido gibberellico. En el caso del 2015 que vimos, y en el opal semilla del 2016, económicamente convenía hacer las aplicaciones por el precio obtenido en el mercado. Felicitaciones nuevamente. Aprovecho a felicitar a los que empezaron con toda esta línea de alcauciles, porque sabemos que esto es un camino que se inició ya hace mucho tiempo. Me encanta ver cátedras de horticultura, este tipo de trabajo y en la cátedra de horticultura, y bueno, y felicitaciones a todo el equipo que está trabajando con vos. Te felicito por la presentación. La verdad que en estos 45 minutos has logrado resumir el extenso trabajo realizado y enfatizar los puntos más relevantes. La verdad que es un verdadero trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque a través de todas las variables que han estado afectando el contenido de los compuestos químicos del alcaucil, que justamente lo hacen un alimento funcional, has podido encontrar un montón de cosas, ¿no? Y las variables han sido tan diferentes, desde los genotipos de los cultivares hasta las distintas partes de los capítulos, incluyendo la planta entera, pasando por el origen de los materiales, si venían de hijuelos, si venían de semilla, las distintas prácticas de manejo. Así que, bárbaro. Y con respecto a estos dos últimos puntos, yo te quiero preguntar si vos observaste mayor variabilidad en los caracteres evaluados en las plantas que provenían de hijuelos que en las plantas que provenían de semilla, siempre considerando el mismo híbrido. La única comparación que pudimos hacer es en Madrigal. Hay que seguir investigando, y en el caso de la misma multiplicación vimos que lo que pasa que ahí, bueno, habría que analizar todas las interacciones muy interesantes, pero es muy largo de analizar. Sí, vimos que el hijuelo en algunas variables se comportaba mejor, y a veces igual, y eso es muy beneficioso porque, bueno, son híbridos extranjeros que son muy costosos, tanto para nuestros países como para Europa misma, porque hemos visto también trabajos de allá donde el híbrido, el costo de la semilla tiene importancia. Claro. Entonces el productor, bueno, lo maneja, si bien tiene todas las ventajas de manejarse como anual, poder estar en planes de rotación, también tuvo bueno evaluar qué pasa con esos híbridos que yo puedo sacar, de esos hijuelos que yo puedo sacar de un híbrido al año siguiente. Mientras tenga sanidad y podamos tener un buen stand de plantas, podemos decir que sacando hijuelos de una planta que provino de semillas fue beneficioso. En general, las plantas originadas a partir de hijuelos eran igualmente homogéneas. Sí, sí, porque en relación, sí. Sí, son clones. En Madrigal tenían vigorosas, fueron sanas, no tuvimos casi pérdidas sacando hijuelos de la planta madre, y se comportaron bien en cuanto a lo productivo también. Claro, no pensando que por ahí había alguna variabilidad en el tamaño de los hijuelos, por ejemplo. Y eso te llevaba a tener variabilidad en las plantas logradas. No, lo que pasa es que uno al elegir los hijuelos tiene que elegir los de mejor calidad. 1 o 2 por planta, que sean bien grandes, que tengan algo de raíces, y ahí nos estamos asegurando una buena implantación. Pero nunca todos los hijuelos que produce la planta van a ser viables para una nueva plantación. De todas maneras se sacan de la planta para no quitarle energía, ¿no? Y la otra pregunta que quisiera hacerte, me surgió al ver las prácticas culturales que habías evaluado. Solo fertilización, solo riego, y entonces me surgió la duda de que quizás la combinación riego más fertilización hubiese tenido un efecto mayor. Yo entiendo que tenías muchísimos tratamientos para evaluar y por ahí se te complicaba, pero ¿hay antecedentes en los cuales se ha evaluado fertilización más riego y han encontrado efectos mayores, o lo van a considerar en un futuro, o no creen que eso no es importante?
Mira, de la primera etapa, la idea siempre fue ver qué impacto tenía cada uno de esos manejos, como para ver el primer impacto que tiene en cada cultivar, porque nunca había sido medido. En el 2013, que es a lo que vos te referís, el único tratamiento que no tenía riego fue el control. Todos los demás tenían riego por goteo. Y entonces nos permite diferenciar ante el riego por goteo qué efecto tuvo el ácido gibberélico y qué efecto tuvo la fertilización. Y el riego lo puedo comparar con el que no tuvo riego. Los puedo comparar de a pares también para ver solamente el efecto que tuvo específicamente la fertilización nitrogenada o el riego o el ácido gibberélico. Pero todos tuvieron, lo hemos puesto ahí en material y métodos que bueno, no, obviamente... Claro, no me había quedado claro entonces. Claro, no, por supuesto que es muy difícil separar todo lo complejo que es una producción biológica, ¿no? Todos los factores que están influenciando. Por eso está bien lo que vos decís, porque obviamente esos dos factores tienen que ir juntos, ¿no? Pero sí lo hicimos, sí. Yo lo último que quisiera resaltar es que vos mencionaste en la tesis que una de las metas era ampliar los recursos genéticos y la otra era revalorizar el cultivo de alcaucil en la Argentina. Sí. Y bueno, y viendo el comportamiento de los cultivares creados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, que fue excelente, y además los resultados de las evaluaciones de los extractos con respecto a su actividad antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena. Bueno, la verdad es que no me queda ninguna duda de que esas metas se están logrando. Así que, bueno, te felicito a vos y a todo el equipo. Gracias, Olga. Y bueno, cuando yo decía que hay un largo camino por delante, es eso, ¿no? Ya hay proyectos, diríamos, este cultivo nosotros lo seguimos 2 años más y seguimos investigando y seguimos profundizando algunos aspectos, y los cultivares obtenidos en nuestra facultad, que fueron en un principio seleccionados por otras cuestiones, por eso mismo nos interesó tanto saber qué más podemos hacer con gauchito, gurí y oro verde, ¿no? Valorizar y pueden entrar en planes futuros de mejoramiento, teniendo en cuenta otras variables que no sean solamente las productivas. Y a nivel químico estamos a nivel de los extranjeros. Es importante valorizar los genotipos locales y además dar opciones a los sistemas productivos de nuevos subproductos. Pero primero hay que demostrar que su valor, ¿no? La biomasa restante, por eso decimos que se pueden desarrollar un montón de cosas para el sistema productivo. Sí, la verdad que, bueno, muy buen trabajo. Me toca a mí comenzar a cerrar esta tanda de preguntas. Primero quisiera felicitarte, Rosana, por el trabajo. Hago extensivo también las felicitaciones al grupo de trabajo y a quienes han estado involucrados en estos 30 años de trabajo sobre alcauciles ahí en la facultad. Entiendo que todo tu trabajo de tesis seguramente no hubiese sido posible sin el aporte de todas las personas que fueron agregando un granito de arena a este desarrollo. Tengo un par de preguntas. La primera que quisiera hacer parte un poco sobre mi ignorancia sobre el uso de las gibberelinas en estos cultivos. Vos mencionás que aplicás gibberelinas a distintas dosis. En este caso, vos lo que mencionás es que las dosis en realidad serían cantidad de aplicaciones, 1, 2 y 3 aplicaciones. Yo primeramente lo pensé por el lado de concentraciones aplicadas. Esto es así porque se hace culturalmente este diferimiento en las aplicaciones, y en ese caso, ¿cómo es que se eligió la concentración que se aplica? Bueno, Héctora, porque nosotros decíamos, sumábamos como dosis a la concentración puesta y no. En cuanto a los cultivares, hemos hecho algunos estudios, cultivares FCA, eran dos aplicaciones de 60 partes por millón. Por ahí el productor, habíamos hecho las cuentas de cuánto es más o menos lo que aplica el productor y estábamos en valores similares, pero no está tan medido. Por eso nos pareció tan interesante ver las distintas dosis. Las aplicaciones son cada 15 días, para que la planta, también habíamos investigado eso, si hacer
aplicación con el doble, si hacer 2, si hacer 3. Entonces, en los cultivares llegamos a ese valor de poner 2 aplicaciones con 60 partes por millón, porque más o menos es como que no tenía resultados positivos, diríamos. Y en el caso de los híbridos, nosotros le preguntamos a los que importan la semilla, a los que trabajan también en La Plata, que trabajan mucho en la parte con los productores, diríamos, le preguntamos, bueno, ¿cuánto le podríamos aplicar a los híbridos, ¿no? Porque se comportan diferente y se comportan diferente en Europa y acá. Y ellos en ese momento nos dijeron, 160 partes por millón. Pero ahora, ¿cómo medirlo de una forma exacta, ¿no? Y por eso ponemos la concentración y ponemos el volumen aplicado por planta. Y que eso nos parece también un aporte, ¿no? De decir, le pongo un poquito en el ápice, ¿no? Entonces fue todo a partir de investigaciones, a partir de lo que nos recomendó también la empresa de Millera en el caso de los híbridos. Pero después uniformamos lo que veníamos haciendo a partir del 2015, poder continuar exactamente con los mismos tratamientos aplicados y no variar. Entiendo que la aplicación de gibrelina lo que está generando es, en este cultivo en particular, es un retraso de la senescencia, o sea, mantiene los tejidos verdes por más tiempo. Tenés una elongación de tallos, las plantas se ven más grandes. ¿Tenés idea si probaron en algún momento la interacción de la aplicación de la gibrelina con distintos niveles de nutrición para ver si hay una respuesta aditiva? No, diríamos, ese es otro camino que hay para seguir, diríamos. Y además nos interesaría también buscar explicaciones de por qué, ¿no? En el metabolismo, porque uno aplica tratamientos y mide después el efecto en las plantas, ¿no? Pero en realidad podemos medir qué pasa en el metabolismo. Entonces, nosotros elegimos el ácido giberélico en dosis y ¿por qué no elegimos hacer distintas dosis de fertilizante? Porque no iba a ser una cosa enorme y difícil de analizar luego, pero habría que seguir investigando, diríamos. Y la respuesta de ese poder medir los niveles de giberelina de cada genotipo y poder ver qué responden a distintas dosis exógenas sería re interesante. Y también variando los otros factores productivos, como es el riego y la fertilización. Sería muy interesante continuar, pero nosotros también somos conscientes de que lo quisimos hacer lo más real posible, ¿no? Para extrapolarlo a los sistemas productivos reales, porque en ese caso también habría que hacer un estudio en maceta, con sustrato, donde yo puedo medir exactamente cuántos milímetros le voy a poner, sin lluvia, por ejemplo, tapar, hacerlo en invernadero o con techo, poder medir exactamente cuántos minerales estoy poniendo. Porque nosotros con el agua que tenemos y el suelo, puede haber otras interacciones que no estamos pudiendo medir respecto a la fertilización y a su respuesta con el ácido giberélico. Así que sería muy interesante, pero puede ser para otra tesis. Siguiendo con las preguntas, vos cuando empezás a hacer la caracterización química, te vas directamente ahí a la determinación de los distintos fenólicos, el clorogénico y el dicafeilquínico. Ahora, una cosa que yo me preguntaba, y te pregunto, es si no consideraron en algún momento hacer mediciones un poco más generales de estos químicos por grupo. Por ejemplo, en el caso de los compuestos fenólicos, generalmente se hace una cuantificación a través del reactivo de Folin-Chicotó, y eso te permite ver a nivel global qué cantidad de fenólico tenés. Algo parecido se puede hacer también con los flavonoides, midiendo con cloruro de aluminio, en algunas combinaciones, y eso también te permite tener niveles generales antes de entrar al detalle, al hueso de la cuestión que va por el lado de estos químicos. ¿Ustedes en algún momento evaluaron cuantificar esto y meterlo también adentro de esta matriz de datos que tienen? Nosotros empezamos hace muchos años ahí con Fabiana Drinkovich en el CEFOBI,
y justamente fuimos de lo más grande a lo más chico. En ese momento medimos en cultivares FCA los fenoles totales por folinciculto. Sí, habíamos encontrado diferencias entre genotipos, diríamos. Y justamente lo que nos interesó era medir más en detalle los principios activos más importantes, diríamos, o mayoritarios en el alcaucil, que es el ácido clorogénico y los dicafioiquínicos. Los flavonoides nos hubiese gustado medirlo en las hojas, pero bueno, no me pude llevar todas las muestras a Valencia. Está bueno porque habría que seguir investigando, pero justamente fuimos de lo mayor a lo menor. Pero es verdad que el perfil, diríamos, el extracto en su conjunto es el que tiene ese poder, ¿no? Hay un montón de otras sustancias pero bueno, también podemos podemos seguir investigando, sí. Claro, precisamente yo iba por ese lado, porque vos después cuando haces, digamos, yendo ya hacia el final, cuando haces los bioensayos, vos ves que el dicafeoil y el clorogénico no tienen actividad, en ese caso antiproliferativa, sí tienen actividad antioxidante. Entonces, me da la sensación de que por ahí algunas cosas podría llegar a evaluarlas, o sea, podría llegar a hacer testeos de contenidos generales de fenólicos y flavonoides, en condiciones más incluso de campo, haciendo extractos rápidos y medir fenólicos para ver efectos podés probar más tratamientos y ensayar más condiciones, ¿no? Y medir con técnicas quizás más, no tan refinadas como irse ya a un químico particular, a través de estas metodologías. Al respecto... Sí, nos interesó mucho ver la parte comestible, ¿no? Porque siempre se ha estudiado mucho las hojas y, bueno, se lo considera un fármaco alimento para la quimioprevención, y eso en las partes comestibles está dada principalmente por el ácido clorogénico y los dicafioiquínicos, y también por eso quisimos hacer ese detalle, ¿no? En las distintas partes de la parte comestible. Pero está todo por hacer también. En el caso tengo un comentario que Ariel mencionó con el tema de la extracción de los fenólicos y el secado de la muestra. Actualmente se está trabajando mucho en el secado de las muestras, no por hornos a 60, 70 grados, sino a través del uso de microondas. Eso te genera dos cosas: una evaporación más rápida, mucho más rápida. La segunda, te inactiva enzimas rápidamente. Entonces se está utilizando mucho en la industria, sobre todo en la que tiene que ver con la preparación de hierbas para infusiones, tratamientos con microondas, en microondas comunes. Lo que vos decías, Ezequiel, nos parece re interesante, porque justamente me parece que ahí está el cuello de botella para hacerlo a una productiva, realmente, a la utilización de la biomasa. Es porque no se puede procesar en fresco. En alcaucil está recomendado hacer extractos justamente en estado fresco, porque después en estado seco es mucho menor. Y la mayor extracción la pudimos hacer con metanol. Pero sí, estaría muy bueno procesar la masa restante, diríamos, para poder aprovecharla al máximo, pero el problema es secarla bien, o el ensilado, como decía Ariel, y la liofilización suponemos que es cara para una cuestión así, pero estaría bueno, sí. Sí, yo más que nada lo había pensado en el caso de las hojas, que es donde normalmente se aplican. Para tejidos carnosos es más complejo por una cuestión térmica. Económicamente es muy, muy ventajoso el uso de microondas respecto a la liofilización, claro, por una cuestión de que el equipamiento es totalmente distinto el costo, e incluso ya hay hornos microondas industriales, o sea que es una alternativa que ya se está usando. Curiosidad, ¿tenés idea si alguien probó probó actividad usando extractos a partir de cardo salvaje? A ver qué niveles de actividad biológica tiene. Bueno, eso está todo por venir, porque yo no dije, también se estudia en general en nuestra facultad el género Cynara. Hay muchos estudios en cardo, pero no en este sentido de la actividad biológica, así que lo podemos proponer. Sí, sobre Estaría todo porque excelente porque el cardo además
se lo maneja como un cultivo extensivo. En el sur de Italia se usa muchísimo para biocombustibles. También con sus semillas se extraen aceites muy interesantes, entonces estaría muy bueno sacar extractos a nivel productivo de un cultivo tan rústico como es el cardo, ¿no? Está muy buena esa línea de trabajo también. Bueno, el capítulo 4, yo te había hecho en algún momento algunos comentarios. El primero la primera pregunta es, en el caso en la figura 139, cuando analizás la proliferación, vos mencionás que usaste como control la doxorubicina. Ahí en esa gráfica no aparece. ¿Tenés idea a qué niveles llega de inhibición? En las células cancerígenas, me estás preguntando, ¿no? Sí, sí. El problema allí fue que esa línea de células de neuroblastomas se perdió antes de que pudiéramos compararla con la doxorubicina, como pasó con las células normales. Y en la bibliografía tenemos exactamente un dato, lo que pasa que en vez de 72 horas de incubación eran 48, entonces no pudimos poner como referencia bibliográfica. Si bien no se pudieron poner la doxorubicina en las tumorales, por lo menos teníamos una referencia bibliográfica, pero no lo pusimos en el gráfico, no eran valores nuestros, pero como referencia bibliográfica, a 48 horas hay una inhibición llega al 40% de viabilidad al nivel del gauchito de hoja. O sea que estamos hablando de una acción potente, sí, sin efectos teóricamente secundarios. ¿Están evaluando hacer algún ensayo sobre algún modelo murino para ver si tiene efecto in vivo, digamos? Ay, estamos tan entusiasmados con esos resultados que es nuestro sueño seguir. Es más, Andrea ha solicitado, con lo que nos dieron en el premio de la SBR, lo vamos a dedicar a seguir investigando en animales, diríamos, o en algunos de los mejores resultados de los extractos. También queríamos hacer la digestibilidad porque bueno, nosotros estamos haciéndolo crudo a todo esto, y el alcaucil se cocina, pero hay evidencias de que aún cocinados el poder de los polifenoles no baja, pero nos gustaría también hacer pruebas de digestibilidad. El proyecto está en seguir investigando el tema del interferón. Nos pareció muy interesante porque en enfermedades como el lupus no hay muchas soluciones para esta enfermedad, y nos parece que a nivel de extractos naturales es re interesante. Y eso también seguimos con las chicas de Marianela y Mili en la Universidad del Litoral, que hemos podido ir, ver cómo trabajan. Seguimos trabajando con ese tema, sí, porque nos parece muy interesante, el de los interferones, el de los procesos inflamatorios. Y ya para cerrar, una pregunta así de curioso nomás, es si estas variedades que ustedes desarrollaron ahí en Agraria ya están en fase comercial, si ya se encuentran en producción y si tienen buena aceptación por los productores y en mercado. Sí, bueno, no está totalmente difundida a gran escala, ¿no? Pero desde un principio, primero se hizo la selección con los productores, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, para que ellos dieran su opinión en cuanto a forma, color, momento de producción. Se han probado estos materiales en estaciones experimentales, en colegios, y ahora justamente se está por firmar un convenio con el Ministerio de Producción Agraria de Buenos Aires, porque se han interesado en el alcaucil, que es de reproducción agámica en los cultivares, y ya se está por firmar un convenio de justamente llevarlo a chacras, que tienen como 17 en la provincia de Buenos Aires, y también poder hacer un cultivo in vitro de meristemas, para poder difundirlos, porque el problema de los cultivares justamente es que al ser de reproducción agámica, se puede estar enferma la planta madre con virus, por ejemplo, y lo transmite, o no puede enraizar bien y no hay un buen stand de plantas. Entonces, buscarle soluciones a estos genotipos locales. Y sí, tienen buena aceptación, porque, por ejemplo, el gauchito, bueno, todos son lindos y tienen buenas propiedades a nivel alimento, ¿no? De que tienen un buen corazón. Así que lo vamos a difundir de ahora en más, mucho más. Muchísimas gracias, Rosana. Y bueno, ahora sí, felicitar y aplaudir si quieren a Rosana. Gracias. Vamos a dar lectura entonces al dictamen. Dice así: dictamen de la evaluación del trabajo de tesis presentado
por la ingeniera agrónoma especialista Rosana Rotondo para optar al grado de doctora de Ciencias Agrarias. A los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 9 horas, se reúne el jurado integrado por la ingeniera agrónoma doctora Olga Miomí Marcellán, doctor Ariel Roberto Vicente y licenciado Ezequiel Margarit, a efectos de dictaminar sobre el trabajo de tesis, influencia del genotipo y del manejo de cultivo sobre la calidad y composición del caucil. Presentado por la ingeniera agrónoma especialista Rosana Rotondo, mediante el cual le fueron otorgados 40 créditos asignados a las asignaturas y seminarios. Se deja constancia que debido a la situación de emergencia sanitaria, de público conocimiento y a la autorización de la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, los jurados y la tesista participan en esta instancia por medio de una videoconexión, refrendando las actuaciones, la secretaria de posgrado, doctora Juliana Stein, y el director de la carrera de doctorado en Ciencias Agrarias, doctor José Luis Vesprín. Los miembros del jurado deciden otorgar los 40 créditos restantes según las reglamentaciones vigentes al presente trabajo de tesis, basados en los siguientes considerandos. Ante la presentación del trabajo de tesis, el jurado opina que se realizó un estudio muy completo, claro y ordenado. La tesis muestra una buena revisión de antecedentes y un trabajo interdisciplinario que permitió realizar aportes originales en el campo de especialidad. Los materiales y métodos están claramente presentados, involucran técnicas diversas de campo y laboratorio que permitieron caracterizar las variables bajo estudio. Los resultados se presentaron en forma apropiada y se discutieron a la luz de los conocimientos previos en la disciplina, recurriendo a la bibliografía actualizada. El trabajo de tesis logró realizar diferentes aportes de interés, dentro de los que se destacan la caracterización de cultivares locales del caucil, el análisis del impacto de factores de cultivo en el rendimiento y calidad de los capítulos. Se logró además caracterizar los componentes bioactivos y realizar estudios para identificar sus efectos en sistemas celulares. Finalmente, la presentación oral fue muy clara y didáctica. Concluida la misma, la postulante respondió en forma muy satisfactoria a las preguntas del jurado, mostrando solvencia y un muy buen manejo del área de especialidad. Ante lo expuesto, este jurado, por unanimidad, otorga una calificación de 10 sobresaliente. Siendo las 11 horas y con el acuerdo de los miembros del jurado, firman la presente la doctora Stein y el doctor Vesprini. Ahí estamos. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Rochi. Gracias. Gracias.